primer lugar, porque ya bueno, nos hemos saludado, lo que hoy nos trae aquí es una nueva aventura de la editorial, ¿no? que parece que es nuestro sino, empezar a probar cosas y sobre todo a probar cosas dentro del campo de las artes, ¿no? La ciencia ya veremos, porque todo saldrá. Y ahora concretamente lo que estáis escuchando, ¿no? Pues nos hemos metido en una aventura musical, nos hemos metido en una aventura que Prado nos presentó hace tiempo, que es la de, bueno, pues sacar adelante este disco, La razón de mis sueños, que ahora ya os contará un poquito todo, que ya lleva una cierta andadura, que la cosa la verdad se va razonablemente bien y además con muchos ánimos. Por presentaros un poquito, digamos, el alma del grupo, el grupo Saura Música es un grupo de Daimiel. No, bueno. Daimiel soy yo, solo. Daimiel eres tú, bueno. Bueno, y algunos yo lo identifico con Daimiel porque, claro, Prado para mí es el referente del grupo. Bueno, Aura, que es el grupo que es el que hace posible que este disco por fin esté entre nuestras manos. Prado estudia en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ahí ella se especializa, que no lo sabía y lo he mirado esta mañana, en música renacimiento español. También hace algunos estudios de música en la Universidad de Alcalá de Henares y completa o digamos también cursa estudios en el Conservatorio de Ciudad Real, en solfeo, composición instrumental de piano, una serie de cosas más que me han sido por aquí que bueno, pues que hacen ver que esto de sacar un disco tiene una base detrás, ¿verdad? Se suda, que realmente hace que estos trabajos luego tengan esa seriedad y esta confianza en que nos gustan mucho, para que nos escuchen y se animen. Además, como anécdota así de afición, es médico, con lo cual no está nada mal, ¿no? Aparte de todo esto, pues en sus ratos libres bueno, pues como el que estudia por facilito cualquier cosita para sacárselo. Ha colaborado también en el mundo del teatro y ahí es donde entra en contacto con Luis, que es Luis Pérez Duque, que es, digamos, la otra parte del alma de este grupo, que es el compositor, que es profesor de composición, es compositor de música para teatro y para orquestas, digamos que él es profesor de armonía y melodía en los conservatorios de Albacete y Ciudad Real. Ha hecho composiciones para obras teatrales, ha trabajado para radio, televisión, para anuncios de publicidad, o sea que es un hombre muy activo en cuanto a su faceta de compositor y además, bueno, también tiene sus pequeños pinitos con el mundo del jazz y del blues, con el que toca y participa como teclista en algunas otras grabaciones y en otros grupos. Bueno, en ese mundo del teatro donde Prado y Luis se conocen y en el año 2009, si no me equivoco, deciden poner en marcha este proyecto que es Aura Música. Esto es como cuando decidimos montar una editorial de libros en el momento en el que la gente decía que los libros para qué, pues en el 2009, que la música todos sabemos cómo iba, pues hay personas que se juntan, deciden montar un grupo musical, deciden sacar discos e intentar venderlos. Bueno, fantástico, ¿no? O sea que las tendencias, las modas, lo que la vida de la gente no nos importa nada, como queda suficientemente demostrado. Sacan un primer disco que es Ausencia y ahora, al cabo de un tiempo de maduración y de trabajo y de estudio, sacan este gran proyecto que es La razón de mis sueños, un disco de fusión, un disco de muchas horas, de mucho arte y que, bueno, yo creo que merece la pena tenerlo y escucharlo, y además vamos a poder escucharlo este lunes en el conservatorio, dentro de la campaña de los lunes musicales con el ayuntamiento, a las 8:30 en el conservatorio de aquí de Ciudad Real, en el Archivo Casino. Pues habrá un concierto donde presentaremos el proyecto, porque esta parte de un disco es un proyecto, ahora nos va a contar, y además bueno, lo pasaremos de grande en el concierto al que desde luego aquí queremos invitar a todo el mundo a participar. Este disco además es un disco de verdad muy interesante por las mezclas de música, de conceptos que hay en él y que, bueno, pues yo creo que nos va a servir como entretenimiento y como cultura musical, ¿no? Es muy interesante que toquemos de cerca esas otras experiencias musicales que hay a este lado del Atlántico y al otro, que es lo que fusionan Aura Música y que da un resultado muy interesante. Te dejo, Prado, para que cuentes detalles de dónde has estado, porque llevo un recorrido de conciertos en Madrid, en Peñíscola, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que yo creo que bueno, está muy bien que
sepa que empiezan a llamarnos de fuera, a los músicos de la tierra, y a escucharnos. Prado. Bueno, pues Ángel ya ha dicho muchas cosas, ¿no? Lo importante es que La razón de mis sueños ha tenido colaboraciones pues muy importantes, como es la de Pablo Milanés, que colabora en el tema de Haití, que ahora explicaré lo que es, y Kepa Junquera. Cuando estábamos a punto de terminar el disco, y ya estábamos ya terminando con todo, con las mezclas, con todo, recibimos una llamada de una ONG, Acoger y Compartir. Es una ONG nacional, tiene la sede en Madrid, de la que yo soy socia, colaboro en algún proyecto más, y trabajan sobre todo en Haití, en Níger, en Bangladesh, bueno, en varios puntos. Entonces, en concreto, nos pedían un SOS porque están haciendo un proyecto en Haití. Cuando el terremoto de Haití, ellos tenían una escuela, habían construido una escuela, que 15 días después de inaugurarla vino el terremoto, se hundió la escuela, fallecieron 300 niños, todos los que estaban en el turno de tarde, junto con los profesores. Entonces, la reconstrucción de la escuela ha sido posible, se ha inaugurado hace un mes, gracias a la Fundación Real Madrid, que ha colaborado con Acoger y Compartir para la construcción de esta escuela, pero quedaba una parte importante, que era los niños habían quedado huérfanos muchos, entonces ahora estaban durmiendo en unos barracones. Claro, desde el 2010 hasta ahora, durmiendo en esos barracones, pues los niños ya no son tan niños, están empezando a crecer y tal, y necesitan pues tener una vivienda digna en condiciones, y para eso es para lo que nos pedían apoyo, para construir una casa de acogida que albergara a estos niños que habían quedado huérfanos tras el terremoto. Entonces, bueno, a nosotros se nos ocurrió componer un tema del disco que estábamos terminando, de La razón de mis sueños, y dedicarlo exclusivamente a Haití. Tuvimos la colaboración, ya he dicho, de Pablo Milanés, de Kepa Junquera y del director de cine Javier Balaguer, que es el que realizó el videoclip. Javier Balaguer, para quien no lo conozca, pues es un director de cine que hizo una película, bueno, ha hecho varias, ¿no? Pero una de ellas, que tuvo varias nominaciones a los premios Goya, Solo Mía, era la primera película que abordó el tema de malos tratos en España. La protagonizó Paz Vega, y es un director de cine comprometido con causas sociales. Y bueno, pues enseguida se unió a nuestro proyecto y decidió colaborar también con La razón de mis sueños. Y yo sí que quiero agradecer a todas estas personas porque han hecho este proyecto, que en principio era así pequeñito, pues lo han hecho grande. Pues nada, después de esto ya solo quedaba convencer a Serendipia Editorial para que sacara a la luz el disco físico. Y bueno, pues así fue. Yo quiero agradecer la colaboración tanto de Ángel como de José Luis, porque han hecho posible. José Luis ha hecho todo lo que es el diseño gráfico del disco. Y bueno, pues también decir que el videoclip pues se ha rodado en muchos sitios. Hay zonas grabadas en las tablas de Daimiel, partes grabadas en Cuba, en Puerto Príncipe, en Haití, en Toledo también, la parte que aparece Kepa Junquera está grabada en Toledo. Y bueno, pues todo esto se ha unido gracias a las maravillosas manos de Javier Balaguer, que ha hecho que todo eso sea una unidad, un videoclip que está colgado en YouTube y que bueno, pues también está generando ingresos que van directamente destinados a Acoger y Compartir. Todos los derechos de autor, las descargas digitales del tema Haití y parte proporcional de las rentas físicas van destinadas al proyecto de Acoger y Compartir. Y bueno, pues el disco salió a la luz en el mes de mayo, que hicimos un concierto en Daimiel, efectivamente Ángel ha dicho que es de Daimiel, yo soy de Daimiel, y entonces hicimos el primer concierto lo hicimos allí en el Teatro Ayala de Daimiel en mayo, y luego después pues hemos tenido algún recorrido, sobre todo por escenarios que yo creo que han sido muy bonitos. Este verano estuvimos en el Castillo de Peñíscola, que es un escenario pues inigualable, ¿no? Con el mar al fondo y la luna, la brisa del mar y sobre todo cargado de historia, ¿no? Contar la historia del Papaluna allí presente. Y bueno, pues la semana pasada hemos estado en Madrid, en la sala Galileo Galilei, y bueno, nosotros teníamos un miedo tremendo a Madrid porque pues es la capital de España, ¿no? Y es donde donde todas las cosas adquieren la difusión nacional, y la verdad que cuando llegamos a Madrid y vimos todos nuestros carteles por la Gran Vía, por Callao, pues no, nos alentó muchísimo. Y cuando vimos la sala Galileo Galilei, que decíamos, jo, a ver cómo viene gente aquí, pues cuando vimos llena la sala Galileo Galilei, pues la verdad es que la alegría fue tremenda, pasamos una noche buenísima, disfrutando un montón. Y yo sí que quiero agradecer también a todos los medios de comunicación que bueno, pues igual aquí, que en Madrid también, han hecho una difusión muy grande, tanto del disco como del proyecto de Acoger y Compartir. Entonces,
Bueno, pues en esas estamos. El lunes lo presentamos aquí en Ciudad Real y esperamos porque también tenga mucha acogida, sobre todo porque todos somos músicos de aquí, todos somos músicos de la tierra y es pues como volver a casa. Después de haber recorrido un tiempo por ahí fuera, pues es volver a casa, volver a nuestras raíces y además le tenemos muchísimo cariño al lugar donde vamos a actuar, el antiguo casino, porque antes era conservatorio y muchos de nosotros, o bien como profesores, porque casi todos los músicos son profesores de conservatorio, yo también soy, aunque de momento no ejerzo de profesor de conservatorio, pero todos han estado ahí en esas aulas, bien como profesores o bien como alumnos. Yo estoy allí como alumna y entonces para nosotros tiene un placer y un sabor especial, lo de entrañable, ¿no? Lo del el próximo lunes. Y bueno, pues quiero invitar desde aquí a todo el mundo a que colabore con el proyecto, pues comprando el disco, que estás colaborando con el proyecto de Haití. Y bueno, pues a que vayan el lunes a disfrutar en el concierto, que creo que pasaremos un rato muy agradable y muy bueno para todos. Y por mi parte yo no sé si hay algo más que añadir. Bueno, que el concierto es gratuito. Es gratuito, efectivamente. Sí, la entrada es libre, el concierto es gratuito. ¿Algún proyecto nuevo en mente? Bueno, pues ahora estamos intentando movernos también un poquito por fuera de España también. Pero vamos, de momento no tenemos ya fechas cerradas. Tenemos varios proyectos, pero cerrado todavía no tenemos nada. ¿Nos puedes comentar un poco el disco? Ah, sí, perdón. ¿Cuántos temas son? Sí, mira, el disco son 9 temas. 9 temas, ¿eh? Son 9 temas y... a ver, el disco es una fusión de música de las dos orillas del Atlántico. Nuestro grupo Aura Música se caracteriza por fusionar, siempre hemos querido, desde el comienzo, en 2009 sacamos el primer disco que fue Ausencia, colaboró Kepa Junquera y con Kepa Junquera hicimos una gira en 2009 por escenarios de Castilla-La Mancha y más sitios. Y luego desde el 2009, bueno, el primer disco lo presentamos en la FNAC de Callao, también en Madrid, y desde entonces fuimos aquel año, estuvimos como candidatos a los premios de la música, que para nosotros también fue un espaldarazo importante eso. Y luego el disco está basado en fusión de música de las dos orillas del Atlántico. Entonces podemos escuchar ritmos latinos, hay mucha música latina, hay algún bolero, cha-cha-cha. Hay también un tema del siglo XVI, del Cancionero del Palacio. El Cancionero del Palacio es un conjunto de canciones recopiladas por Fernando el Católico a la muerte, cuando murió Isabel la Católica, pues mandó recopilar toda la música que se hacía en la corte en un libro, que fue el Cancionero del Palacio, que permaneció dormido hasta finales del siglo XIX, que lo descubrió un compositor español también, Francisco Barbieri, un compositor que hacía sobre todo zarzuelas, pero también era uno de los primeros musicólogos que empezaban a surgir en España, y descubrió en la biblioteca del Palacio Real este manuscrito, y de él hemos cogido una canción, que hay muchas versiones de esa canción, pero hemos querido hacer una, que es Ay linda amiga, es un tema anónimo de este cancionero. Nos parecía muy bonito y que reflejaba, como el disco es la fusión de la música de las dos orillas del Atlántico, pues hemos querido que este tema es la música que había cuando se encontraron los dos mundos, y hemos querido también que este tema sea el que abre el concierto que presentaremos el próximo lunes. Y es un tema que aparece también en el disco. La temática pues va desde canciones de amor, de desamor, de un poco de lucha, de esperanza, de todo eso es lo que abarca el disco, y sobre todo pues Haití, ¿no? Que es una canción solidaria. ¿Y se llama La razón de mis sueños? La razón de mis sueños. ¿Por qué? Pues hay un tema que se llama así, La razón de mis sueños, que es el segundo tema del disco. Bueno, pues todos tenemos motivos hemos querido que en este tiempo de desesperanza que estábamos viviendo no fuera un disco negativo, sino todo lo contrario, buscar esa razón, eso que nos mueve cada día a todos para poder levantarnos cada día, tener fuerza para mover montañas, para destruir las horas negras, las horas más negras. Todo esto que estoy diciendo letras de texto de la canción, ¿no? Y hemos querido sacar esas fuerzas, cada uno sabe cuál es esa razón de sus sueños, y bueno, pues queríamos que el disco sea un canto a eso, ¿no? A mantener la esperanza y la lucha, y mantenernos despiertos en este tiempo
de tanta negrura y tanta oscuridad que estamos viviendo y tanta desesperanza, ¿no? Queremos que sea, pues, aportar un poquito de luz y de fuerza en este tiempo, y hemos querido que sea un disco en positivo, que no se hable para nada en negativo, y sobre todo que la gente que lo escuche no se vaya hundida a su casa, sino que se vaya con fuerzas y con ganas para seguir adelante, como un rayito de luz. Ya decía Ángel que en 2009 empezar a hacer un proyecto musical cuando todo se empezaba a derrumbar, pues era una apuesta un poco idealista, y bueno, pues hemos querido seguir con ese idealismo y con esa fuerza también en este segundo disco. Y bueno, pues el título es muy sugerente, ¿no? La razón de mis sueños. Pues eso es todo. Si queréis más. Hay un tanto por ciento que se destina al proyecto, ¿no? De la venta del disco. Sí, ¿no? de la venta del disco se destina un porcentaje al proyecto de acoger y compartir. Y bueno, decir que Luis es el compositor, Luis Pérez es el compositor de toda la música del disco, es el productor, y bueno, yo soy la que hago las letras, y entre los dos llevamos ya trabajando desde el 2009 en la creación de este proyecto de Aura Música. No sois más en el grupo, ¿no? Sí, bueno, para llevar el directo, claro, tenemos también, hay guitarra, que es Miguel Herreros. Miguel Herreros Valdepeñas, que es profesor de guitarra en el Conservatorio de Campo de Cristana. Está también José Andrés Sáez, percusionista, que es profesor de percusión en el Conservatorio Puerto Llano, y también toca en la Orquesta Nacional, percusión. Está también Miguel Ángel Ortiz, también es profesor de música, que es el bajo eléctrico. Y José Ignacio Mozos, que también es profesor de música en el Instituto de Almodóvar del Campo, y José Ignacio es el que toca el buzuki, lleva cuerdas. El buzuki es un instrumento turco que también, como tiene un carácter étnico todo el disco, pues es un instrumento que aparece en el disco. Toca también la flauta, el trombón. Es nuestro hombre orquesta, José Ignacio, toca de todo. Y bueno, pues yo que soy la cantante, y Luis es profesor de piano también y de composición, y es el que lleva todo el tema de teclados. Este trabajo lo habéis hecho por Haití. ¿Hay otros que hayáis hecho por otros países también, con desgracias naturales o algo así? No, el primer trabajo fue en aquel momento no surgió ningún tema solidario, y fue un trabajo puramente cultural. Y bueno, como en principio ni se nos había ocurrido que podíamos hacer algo así, ¿no? Porque lo bonito es que la música sirva también para la solidaridad, ¿no? Y la cultura sirva para la solidaridad, y eso es lo que hemos querido encajar en este trabajo, esa fusión de cultura y solidaridad, y cómo es posible que la cultura tan desprestigiada en estos tiempos, ¿no? Pues sea capaz de generar también proyectos solidarios y razones solidarias. Pues muchas gracias. Estoy dispuesta a contestar todo. Cogemos el espíritu de la obra, y en este caso el espíritu que me transmitió Prado, y yo creo que está representado, por lo menos, o modestamente representado lo que Prado y su grupo querían, que Aura Música querían tener en este trabajo. Entonces es un trabajo luminoso en el sentido, con los colores del mar, del calor, del sol, y es un poco la idea que movía, la línea de lo que ha dicho Prado, ¿no? Que la gente se vaya contenta, se vaya alegre y tenga un producto que sea luminoso. No tengo más que decir.